Hubo una época en que el oro podía permanecer intacto en bóvedas y templos, admirado pero sin usar, mientras que la sal decidía quién vivía, quién comía y quién gobernaba. El oro era hermoso, el oro era simbólico, pero la sal significaba supervivencia. Los imperios no surgieron porque tuvieran más oro que sus rivales. Surgieron porque podían alimentar ejércitos, conservar alimentos y mantener vivas a las poblaciones durante el invierno, la guerra y la hambruna. Y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, nada cumplió esa función mejor que la sal. Los ejércitos marcharon por ella. Los estados la monopolizaron. Se construyeron sistemas tributarios enteros en torno a ella. Y cuando el acceso a ella se volvió injusto, la gente no solo se quejó, sino que se rebeló. Todo sobre un mineral blanco que ahora derramamos casualmente sobre las mesas sin pensarlo dos veces. Si eso suena absurdo, es solo porque la abundancia moderna ha borrado lo frágil que solía ser la supervivencia. Nada dice civilización, como olvidar lo que una vez la mantuvo unida. Bienvenidos a The Financial Historian, donde el dinero, el poder y la historia se fusionan. Y nada es tan simple como parece. Para entender por qué la sal fue alguna vez más valiosa que el oro, hay que adentrarse en un mundo sin refrigeradores, sin cadenas de suministro globales, sin conservantes químicos y sin el lujo de desperdiciar comida. En el mundo antiguo y medieval, la comida no era una comodidad, era un problema constante. La carne se echaba a perder rápidamente. Las cosechas eran estacionales. Un mal año podía significar hambruna. Una ruta de suministro interrumpida podía significar el colapso. Las ciudades eran organismos frágiles, siempre a un invierno del desastre. La sal resolvió ese problema. No porque supiera bien, sino porque preservaba la vida. La sal extraía la humedad de los alimentos, impidiendo la propagación de bacterias. Permitía almacenar carne y pescado durante meses en lugar de días. Permitió alimentar a ejércitos lejos de casa, almacenar granos y proteínas, y sustentar a poblaciones urbanas que no cultivaban sus propios alimentos. En otras palabras, la sal no era un condimento, era infraestructura. El oro podía almacenar riqueza. La sal la creaba. Esta distinción es más importante de lo que parece. El oro es valioso porque la gente está de acuerdo en que lo es. La sal era valiosa porque la biología la exigía. El cuerpo humano necesita sodio para sobrevivir. El ganado lo necesita. Los sistemas alimentarios colapsan sin él. Eso hizo que la sal no fuera opcional. Y cuando algo deja de ser opcional, se convierte en una fuente de energía. El mundo antiguo lo comprendió instintivamente. Los romanos construyeron carreteras enteras específicamente para transportar sal, siendo la más famosa la Vía Salaria, que se extendía desde las salinas de la costa adriática hasta el interior de Italia. A los soldados romanos a veces se les pagaba con asignaciones de sal, una práctica que luego evolucionó a salarios monetarios, dejando una huella lingüística que aún utilizamos hoy en día. El salario no comenzó como una compensación abstracta. Comenzó como un acceso a la supervivencia. Donde fluía la sal, llegaba la civilización. Pero la sal tenía una característica principal, que la hacía especialmente útil para los estados. Estaba geográficamente limitada. No todas las regiones podían producirla fácilmente. Algunos lugares tenían minas de sal. Otros dependían de la evaporación del agua de mar. Muchos no tenían ninguna de las dos. Eso significaba que las rutas de la sal eran predecibles, los sitios de producción limitados y el control era posible. Y una vez que el control es posible, los impuestos no se quedan atrás. Aquí es donde la sal deja de ser solo un recurso y comienza a convertirse en un arma política. Los estados rápidamente se dieron cuenta de que si se controla la sal, no es necesario gravar los ingresos ni las tierras agresivamente. Se puede gravar la supervivencia misma. La gente podía evadir impuestos sobre la riqueza. No podían evadir la necesidad de comer. La sal era consumida por todos los días, en cantidades predecibles. Era el producto gravable perfecto, esencial, visible e inevitable. En China,
Los monopolios imperiales de la sal existieron durante siglos, desde la dinastía Han. El Estado controlaba la producción y la distribución, utilizando los ingresos de la sal para financiar ejércitos, la burocracia y la expansión. En Europa, los reinos medievales impusieron estrictos impuestos a la sal, regulando quién podía comprarla, cuánta y a qué precio. El contrabando no solo era ilegal, sino que se consideraba un delito grave porque amenazaba la base fiscal del Estado. No se trataba de avaricia, sino de estrategia. Cuando los bienes de supervivencia financian al Estado, este se involucra profundamente en el control de la vida cotidiana. La sal no era cara porque fuera escasa, era cara porque estaba regulada. Y la regulación convirtió la necesidad en influencia. En ningún lugar esto fue más evidente que en Francia, donde el infame impuesto a la sal, conocido como la gabelle, se convirtió en una de las instituciones más odiadas del país. El impuesto no se aplicaba de manera uniforme. Algunas regiones pagaban más que otras. Algunos se vieron obligados a comprar cantidades mínimas, las necesitaran o no. Los castigos por evasión eran severos. Para las poblaciones rurales que ya vivían al límite, la sal no solo era cara, sino humillante. El impuesto no solo drenaba dinero, drenaba legitimidad. La gente no se rebelaba de la noche a la mañana. Contrabandeaban, hacían trampas, resentían. Y poco a poco, el resentimiento se endureció hasta convertirse en algo más peligroso. La sal no causó la Revolución Francesa por sí sola, pero enseñó a millones de personas una poderosa lección. Cuando el Estado monetiza la supervivencia injustamente, la lealtad se erosiona rápidamente. Este patrón no era exclusivo de Europa. En toda África, la sal se comerciaba a través del Sahara en caravanas masivas, intercambiándose directamente por oro en regiones donde el metal abundaba pero la sal escaseaba. En algunas partes de África Occidental, los bloques de sal se pesaban literalmente contra el polvo de oro, a veces con el mismo valor. Para los ojos modernos, eso parece retrógrado. Para las personas que vivían en climas cálidos sin conservación, tenía todo el sentido. El oro era inútil si la comida se pudría. La sal moldeó las rutas comerciales, determinó la ubicación de las ciudades e influyó en el auge y la caída de los imperios. Controla la sal y controlas la logística. Controla la logística y controlas el poder. No brillaba. No impresionaba. Pero decidía los resultados silenciosamente, implacablemente y sin disculparse. Y durante siglos funcionó. Pero como todo sistema basado en la escasez, el poder de la sal dependía de límites. La geografía limitaba la producción. La tecnología limitaba la conservación. Y esos límites daban influencia a los estados. Hasta que un día dejaron de hacerlo. Porque finalmente, la tecnología cambió la ecuación. Y cuando lo hizo, la sal no se desplomó como una burbuja. No colapsó en una crisis. Simplemente perdió su control. Silenciosamente. Para siempre. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque la sal nunca fue única. Fue solo el primer elemento esencial que aprendimos a controlar. Cuando la sal perdió su poder, no fue por rebelión ni colapso, fue por la tecnología, la refrigeración, el enlatado, el procesamiento industrial de alimentos y la logística moderna rompieron lentamente el antiguo vínculo entre la sal y la supervivencia. Los alimentos ya no necesitaban ser conservados agresivamente para que duraran el invierno o la guerra. Las cadenas de suministro se expandieron. La producción se escaló. Lo que antes era escaso se volvió abundante. Lo que antes era esencial se volvió invisible. La sal no cayó en desgracia, sino que se desvaneció en la vida cotidiana. Y con ese cambio, ocurrió algo importante. El poder se movió. Los estados que antes dependían de los impuestos a la sal, los reemplazaron discretamente con otras formas de ingresos. Los monopolios se disolvieron. El contrabando se interrumpió. Nadie marchó en protesta cuando la sal se abarató, porque la sal barata significaba estómagos llenos.
El producto más poderoso del mundo antiguo no desapareció porque fallara. Desapareció porque dejó de ser un cuello de botella. Ese detalle importa, porque la historia no solo nos dice qué era valioso, nos dice por qué era valioso y qué sucede cuando esa razón cambia. La sal nunca fue especial por ser blanca, mineral o antigua. La sal importaba porque se encontraba en la intersección de tres fuerzas: necesidad, control e invisibilidad. La gente no pensaba en ella hasta que desapareció. Los estados no anunciaron su dependencia de ella. Y cuando se restringió el acceso, las consecuencias fueron inmediatas y humanas. El hambre no espera a la ideología. Ese patrón no murió con la sal. Se repitió. Una y otra vez. Hoy en día ya no organizamos imperios en torno a minas de sal o estanques de evaporación. Pero aún organizamos el poder en torno a lo esencial que la mayoría de la gente apenas percibe hasta que se interrumpe: energía, datos, agua, rutas de envío, semiconductores, sistemas de pago. Estos son los equivalentes modernos de la sal. No glamorosos, no románticos, pero absolutamente decisivos. Nadie celebra la electricidad cuando funciona. Entran en pánico cuando no funciona. Nadie elogia la logística cuando los estantes están llenos. Se rebelan cuando no lo están. Estos sistemas están diseñados para desvanecerse en un segundo plano, porque su verdadero valor es la estabilidad psicológica. Mientras lo esencial fluya sin problemas, las sociedades se sienten normales. Cuando no lo hacen, la confianza se derrumba más rápido que los precios. Aquí es donde la sal se convierte en una lección de finanzas modernas. La inflación no afecta más cuando los bienes de lujo suben de precio. Afecta cuando lo hacen los bienes esenciales. Cuando se disparan los costos de la energía, cuando suben los precios de los alimentos, cuando el alquiler absorbe una mayor parte de los ingresos, la gente no se siente más pobre, sino atrapada. El margen de error se reduce. La supervivencia se encarece. Y una vez que la supervivencia es cara, la política se desestabiliza rápidamente. Esto no es teoría. Es reconocimiento de patrones. Toda ruptura social importante en la historia se produce tras la presión sobre los bienes esenciales. No porque la gente sea irracional, sino porque la biología no negocia. Se puede retrasar la compra de oro. No se puede retrasar la comida. Se puede posponer la inversión. No se puede posponer la calefacción del hogar. Los sistemas que monetizan la supervivencia de forma demasiado agresiva no solo extraen ingresos, sino que extraen legitimidad. La sal enseñó esta lección a los estados desde el principio. Algunos aprendieron a moderarse, otros no. Y aquí está la incómoda verdad. Los sistemas económicos más poderosos no se construyen en torno a lo que la gente admira. Se construyen en torno a aquello de lo que la gente depende. El oro deslumbra. Las acciones entusiasman. La especulación entretiene. Pero el verdadero poder se esconde en una infraestructura aburrida que funciona silenciosamente. Y hasta que deja de hacerlo. La sal era aburrida. Por eso funcionaba. No prometía riqueza, prometía continuidad. Y la continuidad es la base de cualquier sistema estable. Los imperios lo entendieron cuando protegieron las rutas de grano antes de acuñar monedas. Los gobiernos modernos lo entienden cuando priorizan la seguridad energética sobre el crecimiento a corto plazo, aunque no siempre lo admitan. La verdadera riqueza no se trata solo de acumulación. Se trata de controlar lo esencial sin provocar rebeliones. Se trata de gestionar la escasez sin convertirla en un arma. Se trata de comprender dónde existe influencia y dónde se vuelve peligrosa. La sal también enseña una lección más discreta sobre la libertad financiera. La gente suele pensar que la libertad proviene de poseer más activos. La historia sugiere que proviene de reducir la dependencia de sistemas frágiles. Cuando los costos de supervivencia son bajos y predecibles, las sociedades se estabilizan. Cuando son volátiles y manipuladas, la inestabilidad sigue. Esto se aplica tanto a nivel estatal como a nivel personal. Cuanto menos ingresos dediques a la supervivencia, más margen tendrás para adaptarte, invertir y pensar a largo plazo.
El oro no dio esa libertad. La sal sí. Y cuando la sal dejó de escasear, la energía no desapareció. Simplemente se reubicó. A los mercados energéticos, a las tuberías financieras, a los flujos de datos, a los sistemas silenciosos que la mayoría de la gente nunca ve, pero de los que todos dependen. Por eso la historia sigue repitiendo este patrón. No porque los líderes sean insensatos, sino porque los incentivos son implacables. Controla lo esencial y controlas el comportamiento. Pierde el control y la legitimidad se evapora. La sal fue uno de los primeros productos básicos en enseñarle a la humanidad esta lección con claridad. No porque fuera escasa, sino porque era necesaria. No porque fuera hermosa, sino porque era inevitable. Y esa es la última lección que vale la pena recordar. El valor no es fijo, es contextual. Cambia con la tecnología, la geografía y la dependencia. Lo que importa no es lo que brilla, sino lo que perdura. Los sistemas surgen en torno a las necesidades, no a los lujos. Y caen cuando el coste de la supervivencia se vuelve insoportable. Los imperios no surgieron porque tuvieran más oro que sus rivales. Surgieron porque comprendieron aquello sin lo cual la gente no podía vivir y construyeron su poder en torno a ello. La sal decidió quién comía, quién marchaba, quién resistía. Y aunque ya no la intercambiamos por oro, la lógica que reveló aún rige el sistema financiero en el que vivimos hoy. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas, y te mostraré dónde buscar.